Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy, amigos míos, tenemos un tema explosivo. Prepárense porque les juro que la noticia que les voy a contar hoy nos va a dejar a todos con la boca abierta. Hoy, 10 de agosto de 2025, el mundo del espectáculo turco, y diría que el mundo entero, se ha visto sacudido por una noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Y es que, como bien indica el título de este vídeo, la noticia que ha corrido como la pólvora es la sorprendente revelación sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han oído bien. Los protagonistas de Erkenci Kuş, la pareja que nos hizo soñar, reír y suspirar durante tanto tiempo, han protagonizado algo que sinceramente pocos hubiéramos imaginado. Así que si son fans de Can Yaman de Demet Özdemir, o simplemente les encanta el mundo de las series turcas y los dramas, este vídeo es para ustedes. Les voy a contar todo, absolutamente todo, lo que se sabe hasta el momento. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque les aseguro que esta noticia tiene de todo, sorpresa, drama, y por supuesto, mucho, mucho chisme. Pero antes de que empecemos, y para no perdernos nada de lo que sucede en este universo de series y famosos, suscríbanse al canal. Denle al botón rojo o activen la campanita de las notificaciones para no perderse ningún vídeo, y así estarán siempre al día de las últimas novedades. No se arrepentirán. Y ahora sí, comencemos. La noticia ha saltado como un relámpago en las redes sociales, en los portales de noticias de espectáculos y, por supuesto, en todos los medios de comunicación turcos. La noticia en sí es, bueno, es algo que involucra un reencuentro, pero no precisamente el que todos esperaríamos. Resulta que Can Yaman y Demet Özdemir, quienes fueron pareja en la exitosa serie Erkenci Kuş, y que a pesar de los rumores y especulaciones nunca confirmaron una relación en la vida real, han sido vistos juntos nuevamente. Hasta ahí todo normal. Pero la cosa no se queda ahí. Según las fuentes más confiables, los dos actores fueron vistos en una situación comprometida. Y por comprometida me refiero a que, según los rumores que circulan y las fotos que han salido a la luz, se les vio en una actitud muy cariñosa. Abrazos, miradas cómplices e incluso, según algunos testigos, besos. ¡Ay, Dios mío! ¿En serio? Las imágenes, filtradas por una fuente anónima, muestran a Can y Demet en lo que parece ser un restaurante de lujo en Estambul. Las fotos, aunque borrosas, no dejan lugar a dudas, están juntos, y la cercanía entre ellos es evidente. Pero profundicemos un poco más en los detalles que han ido saliendo a la luz. ¿Dónde exactamente fueron vistos? ¿Qué estaban haciendo? ¿Quiénes eran los testigos? Pues bien, los hechos ocurrieron en el restaurante Boğaz'da, un local muy conocido en Estambul por sus impresionantes vistas al Bósforo y su ambiente romántico. Según los testimonios de algunos comensales, Can y Demet llegaron al restaurante en autos separados, lo que sugiere que querían mantener un perfil bajo. Sin embargo, una vez dentro, la tensión y la complicidad entre ellos eran palpables. La velada, según los relatos, comenzó con una cena íntima. Compartieron platos, rieron, y se dedicaron miradas que traspasaban la mesa. Los testigos afirman que en un momento dado, Can se acercó a Demet, le susurró algo al oído y luego la abrazó. Ese abrazo, dicen, duró varios segundos y fue acompañado de una mirada llena de afecto. La noche culminó con lo que algunos describen como un beso. Un beso, según las fuentes, que no fue fugaz, sino un beso apasionado que selló el encuentro. ¿Y quiénes fueron los testigos de este encuentro? Bueno, la información que tenemos es limitada, ya que los testigos han preferido mantenerse en el anonimato para proteger su privacidad. Sin embargo, se sabe que en el restaurante había otros famosos, así como personalidades influyentes del mundo del espectáculo turco. Se especula que la noticia podría haber sido filtrada por alguna persona cercana a ellos, o incluso por alguien que buscaba sacar provecho de la situación. Ahora bien, ¿por qué esto es tan impactante? Bueno, para empezar, porque tanto Can Yaman como Demet Özdemir han seguido caminos sentimentales separados después del éxito de Erkenci Kuş. Can Yaman, como muchos saben, ha estado trabajando en proyectos internacionales, y se le ha relacionado con varias mujeres a lo largo del tiempo. Su popularidad, tanto en Turquía como en el extranjero, no ha hecho más que crecer. Recientemente ha protagonizado una exitosa serie en Italia y se le ha visto en diversos eventos internacionales, lo que ha alimentado aún más su estatus de estrella global. A lo largo de estos años, se le ha relacionado con varias actrices y modelos, pero nunca ha confirmado ninguna relación seria.
Su vida amorosa siempre ha sido un misterio, lo que ha mantenido a sus fans en vilo y ha generado aún más interés en su persona. Demet Özdemir, por su parte, se casó recientemente con el cantante Oğuzhan Koç, con quien ha tenido un matrimonio lleno de altibajos y del cual se separaron a principios de este año. Su boda, que tuvo lugar en 2023, fue uno de los eventos más comentados del año en Turquía. Sin embargo, la relación no duró mucho y, tras meses de rumores y especulaciones, se divorciaron. La ruptura fue muy mediática y generó mucha tristeza entre sus fans, que esperaban una relación duradera. Demet, al igual que Can, ha seguido trabajando en diversos proyectos, incluyendo series de televisión y campañas publicitarias. Su carrera profesional, a pesar de los altibajos en su vida personal, ha seguido en ascenso. Así que imaginar que Can y Demet pudieran estar involucrados sentimentalmente de nuevo, es algo que nadie veía venir. Es como revivir una historia de amor del pasado, como si el destino los hubiera vuelto a juntar, pero en el momento más inesperado. La química entre ellos en Erkenci Kuş era innegable, y muchos fans siempre soñaron con que esa chispa se trasladara a la vida real. La serie, que fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo, catapultó a ambos actores a la fama internacional. Los personajes de Can Candivit y Demet Sanemeydin enamoraron a millones de personas, y la pareja que formaron en la pantalla fue un fenómeno social. Las redes sociales, como era de esperar, han explotado. Los fans de Erkenci Kuş, que son legión, están enloquecidos. Los hashtags relacionados con ambos actores y con la serie son tendencia en Twitter, Instagram y TikTok. Miles de comentarios, teorías, análisis, todo el mundo tiene algo que decir. La comunidad de fans, que sigue activa desde el final de la serie, ha revivido con fuerza. Foros, grupos de discusión y páginas dedicadas a Erkenci Kuş han sido invadidos por mensajes y especulaciones. Los memes y los vídeos editados con escenas de la serie y fotos actuales de los actores se han multiplicado. La nostalgia por la serie, combinada con la sorpresa de este reencuentro, ha generado una explosión de actividad en las redes sociales. Y claro, como en todo chisme de famosos, hay distintas posturas. Algunos fans están emocionados y felices ante la posibilidad de que su pareja favorita de la pantalla pueda estar junta en la vida real. Ven en este reencuentro una segunda oportunidad para el amor, una prueba de que la química entre ellos sigue intacta. Creen en el destino y en la posibilidad de que el amor verdadero, a pesar de los obstáculos, siempre encuentra el camino. Otros, en cambio, son más escépticos y piensan que todo podría ser una estrategia de marketing, un truco para llamar la atención y generar más interés en sus proyectos individuales. Sospechan que este reencuentro podría estar orquestado para promocionar una nueva serie, una película o una campaña publicitaria. Creen que los actores, conscientes del impacto que tiene su imagen en el público, están utilizando este rumor para aumentar su popularidad y generar ganancias. Y luego están los que están divididos, pensando en cómo podría afectar esta noticia a las relaciones actuales de ambos actores. Se preguntan si este reencuentro podría generar tensiones o problemas en sus vidas personales. Se preocupan por Oğuzhan Koç, el ex esposo de Demet, y por las posibles consecuencias de este rumor en su vida. Se cuestionan si esta situación podría afectar la imagen pública de los actores y generar controversia. Es importante destacar que hasta el momento, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado ni desmentido nada. No han hecho ninguna declaración oficial, no han publicado nada en sus redes sociales. El silencio es total. Y claro, este silencio alimenta aún más las especulaciones y los rumores. La falta de pronunciamiento por parte de los actores ha creado una mayor incertidumbre y ha generado aún más debate en las redes sociales. Los fans y los medios de comunicación esperan ansiosamente una declaración, pero hasta ahora solo han recibido silencio. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Es amor de verdad? ¿Es simplemente una amistad que ha evolucionado? ¿O es algo más? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, el mundo del espectáculo turco está en shock, y la curiosidad por saber qué está pasando entre Can Yaman y Demet Özdemir es máxima. La expectativa es tan grande que cualquier movimiento, cualquier foto, cualquier declaración de los actores será analizada y comentada al detalle. Los medios de comunicación están compitiendo por conseguir la primicia, y los fans están a la espera de cualquier nueva pista. Y aquí es donde entramos nosotros, en el papel de detectives aficionados.
Hemos recopilado toda la información disponible, hemos analizado las fotos y vídeos que han salido a la luz, y hemos consultado fuentes confiables para tratar de entender qué está pasando. Nuestro trabajo es analizar, investigar y, sobre todo, mantenerlos informados. Una de las teorías que más fuerza está tomando. ¿O es la de que realmente se quieren? Que a pesar del tiempo, de las distancias, de las otras relaciones, el amor que existió en el rodaje de Erkencicus nunca se fue del todo. Que la química entre ellos era real, y que ahora han encontrado el momento adecuado para darse una nueva oportunidad. Esta teoría se basa en la creencia de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Los fans que apoyan esta idea ven en este reencuentro una señal del destino, una prueba de que su amor está escrito en las estrellas. Otra posibilidad es que estén trabajando en algún proyecto juntos. Quizás una nueva serie, una película, o incluso una campaña publicitaria. Recordemos que la química entre ellos en pantalla era innegable, y eso es un gran activo para cualquier proyecto audiovisual. Esta teoría se basa en la lógica del mundo del espectáculo, donde la unión de dos actores con buena química puede generar gran interés y atraer a un público masivo. O como decía, podría ser una estrategia de marketing. Un golpe de efecto para mantenerlos en el candelero y seguir generando interés en sus carreras. Es algo que lamentablemente a veces sucede en este mundo. Esta teoría se basa en el conocimiento de las estrategias de marketing y la manipulación de la imagen pública en el mundo del espectáculo. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir están juntos de verdad? ¿O creen que hay gato encerrado? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, y estoy seguro de que tendremos un debate interesante sobre este tema. Mientras tanto, lo que sí podemos afirmar es que este reencuentro, sea cual sea su naturaleza, ha generado un revuelo enorme. Y que, sin duda, seguiremos muy de cerca los acontecimientos. Les prometo que en cuanto haya más información, la compartiré con ustedes. Estén atentos a las noticias, a las redes sociales y, por supuesto, al canal. Manténganse conectados porque en este mundo del espectáculo todo puede cambiar de un momento a otro. Así que, resumiendo lo más importante de todo esto, tenemos una situación explosiva. Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja estrella de Erkencicus, han sido vistos juntos en una actitud que sugiere algo más que amistad. La noticia ha causado sensación en las redes sociales y ha desatado todo tipo de especulaciones. No hay confirmación oficial por parte de los actores. Las posibilidades son muchas: un romance renacido, un nuevo proyecto juntos, o una estrategia de marketing. El futuro es incierto, pero la expectación es máxima. Estaremos atentos. Y llegamos al final del vídeo, y quería agradecerles a todos por estar aquí, por su tiempo y por su interés. Espero que hayan disfrutado de este vídeo sobre la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que este es un canal donde hablamos de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, así que si les gusta este tipo de contenido, no duden en suscribirse. Los invito a que exploren otros vídeos de mi canal, donde encontrarán más noticias, análisis y curiosidades sobre sus series y famosos favoritos. Y ahora, como siempre, los invito a que dejen sus comentarios. ¿Qué opinan sobre esta noticia? ¿Creen que Can y Demet están juntos de verdad? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? Compartan sus opiniones. Quiero saber qué piensan, y me encanta leer sus comentarios. Me interesa mucho conocer sus teorías y sus expectativas sobre este tema. Y antes de irnos, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y conocidos para que también se enteren de la noticia. Y por supuesto, suscríbanse al canal, activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño. Activen también las notificaciones en todas sus redes sociales para que no se pierdan ninguna actualización sobre este y otros temas. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.